Listo, ¿ya ven mi pantalla? Ujú. Sí. Sí, sí, va. Bueno, pues el día de hoy yo les voy a exponer lo que llevo de mi rebúsqueda de información. Entonces, el título de mi proyecto es Asociación de los parámetros cardiometabólicos con el nivel de condición física en pacientes con riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Mi pregunta pico es pacientes con riesgo alto de desarrollar diabetes tipo 2. Mi intervención es condición física medida a través de la caminata de 6 minutos. Mi comparación van a ser los cuartiles que voy a establecer de la condición física con base a los metros alcanzados en la caminata de 6 minutos. Y mi resultado va a ser la asociación de condición física y parámetros cardiometabólicos. Entonces, las plataformas que utilicé para realizar mi rebúsqueda solo lo hice en dos, PubMed y Google Académico. La técnica que utilicé fue Mesh. En la P puse la población que voy a estudiar, que en este caso van a ser pacientes con riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Mi intervención que va a ser niveles de condición física y la comparación, asociación entre parámetros cardiometabólicos o riesgo cardiovascular. Realmente en las búsquedas que hice, algo que aparezca directamente como parámetros cardiometabólicos en adultos no encontré mucho. Se ha hecho más en niños hasta ahorita de lo que he buscado. Entonces, lo que traté de hacer es como una rebúsqueda en el estado basal, la maniobra y el desenlace. Entonces, de lo que yo había consultado anteriormente es que con base a la estadística de funciones registradas en el reporte de la INEGI de enero a junio del 2022, las enfermedades del corazón ocupaban la primera causa de muerte en nuestra población y estaban seguidas por causas por diabetes tipo 2. Ya en el último reporte que salió de enero a junio del 2023, las enfermedades del corazón siguen siendo la principal causa de muerte. Sin embargo, ya disminuyó el número. En el 2022 tuvimos 105,864,000 y en el corte de enero a junio del 2023 tuvimos 97,187. Y la segunda causa sigue siendo secundaria diabetes tipo 2. Entonces, prácticamente dentro de las causas de las 10 principales causas de muerte, las dos primeras pues no han cambiado referente a lo que se había reportado en el año del 2022. Ya estaba más que establecido en varios artículos que pues la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en pacientes con diabetes tipo 2. Y con base a los factores de riesgo que se han estudiado para establecer cuál tiene mayor impacto en la enfermedad cardiovascular, en un estudio que se hizo en el 2004 que se llama InterHealth, ellos evaluaron 9 factores de riesgo. Sin embargo, se dieron cuenta que el mayor riesgo era para obesidad abdominal, sedentarismo, hipertensión arterial y consumo bajo de frutas y verduras. Ahora, ¿qué fue lo que encontré en mi rebúsqueda? Encontré un artículo donde ellos buscaban determinar el desarrollo de enfermedad cardiovascular y mortalidad por todas las causas en pacientes con diabetes tipo 2 y los diferentes grados de enfermedad hepática no grasa. Entonces, algo que llama la atención aquí y ahorita lo vamos a ver en una gráfica que les voy a enseñar, es que el factor de riesgo cardiovascular más importante es la diabetes tipo 2. Entonces, por ejemplo, en el grupo donde eran pacientes con diabetes tipo 2 y no tenían enfermedad hepática no alcohólica, el hazard ratio para enfermedad cardiovascular y para muerte por todas las causas en este grupo fue de 3,34 y 1,42 respectivamente, comparado con los pacientes que no eran diabéticos, pero tenían enfermedad hepática no alcohólica grado 2. En ese caso, ellos tuvieron un hazard ratio de 3,68 y 2,99. Ahora, otro estudio que evaluó el impacto global de los factores de riesgo cardiovascular referente a la mortalidad. Aquí evaluaron 5 factores de riesgo y la mortalidad asociada a todas las causas de muerte. La mediana de seguimiento en este estudio fue de 7,3 años para enfermedad cardiovascular y para mortalidad 8,7 años. La tasa de incidencia para enfermedad cardiovascular a 10 años fue de 4% en mujeres y 7,8% en hombres. Y en el caso de la tasa de incidencia de muertes por todas las causas,
fue de 6.1 en mujeres y 9.3 en hombres a 10 años. Entonces, pues algo que sí marca la diferencia en los factores de riesgo cardiovascular, pues es el sexo y eso prácticamente se debe al factor hormonal que tenemos las mujeres. Sin embargo, ellos hacen un análisis con una gráfica y pusieron los 5 factores de riesgo que evaluaran. A mí lo que me llamó la atención es que, vean, en la línea horizontal se utilizó como medida, como escala de tiempo la edad y en las verticales está el valor del hazard ratio. Entonces, pues prácticamente no hay mucha diferencia en el incremento de la presión arterial a partir de un índice de masa corporal arriba de 5 kilogramos por metro cuadrado, ni tampoco se nota mucho en la presión arterial, ni en los niveles de colesterol alto, perdón, de densidad alta. Donde se empieza a ver la diferencia es a partir del antecedente de tabaquismo y diabetes. Entonces, pues la edad tampoco marca una diferencia tan importante entre ambos grupos, que en este caso los hombres son los que están de color azul y en rojo están las mujeres. Entonces, si se dan cuenta, el riesgo cardiovascular empieza a ser prácticamente igual en hombres y mujeres a partir de los 50 años y empieza a disminuir de forma notable a partir de los 55 años de edad. Pero el factor de riesgo más importante es la presencia de diabetes. Entonces, anteriormente ya había buscado la asociación entre la presencia de resistencia a la insulina y riesgo cardiovascular. Entonces, en un estudio, en una corte prospectiva, encontré que los pacientes con glucosa alterada en ayuno y con diabetes tipo 2 pues tenían mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Los pacientes con glucosa alterada en ayuno tuvieron un riesgo del 23% y diabéticos el 61%. Todo esto se comparó con pacientes que tenían normoglucemia. Y encontré otro artículo donde ellos igual establecieron riesgo cardiovascular, pero a partir de los niveles de glucosa. Entonces hicieron 3 grupos. El punto de corte para la comparación fue a partir de 90.8 miligramos por decilitro. Entonces, todos los pacientes que tuvieron glucosa en ayuno de 90.8 a 126 miligramos por decilitro tuvieron un riesgo relativo de 1.5 y de 1.5 a 1.65 en las mujeres y de 0.94 a 1.61 en los hombres. Pareciera que la diabetes tiene un pronóstico malo en las pacientes, en las mujeres. Y en niveles arriba de 126, el riesgo relativo es de 3.56 en mujeres y 2.45 en hombres. Los últimos estudios que encontré referente a esta asociación, por ejemplo, en este estudio que evaluó la Asociación de Resistencia a la Insulina y fue un estudio, fue una corte prospectiva, evaluaron los factores de riesgo. Entonces, el objetivo de este estudio era evaluar la presencia de resistencia a la insulina sobre el riesgo de enfermedad cardiovascular. Encontraron una incidencia acumulada en el grupo de resistencia a la insulina, comparado con el grupo sin resistencia a la insulina más alta. Y entonces, bueno, ahorita acabamos de ver la clase de curvas de supervivencia. Entonces, a ellos al correr la prueba de long rank, pues les salió significativa. Y el hazard ratio que se estableció o que encontraron en el grupo con presencia de resistencia a la insulina fue de 1.40 en el modelo sin ajuste. Sin embargo, cuando se ajustó por variables como sexo, edad e índice de masa corporal, este hazard ratio siguió siendo significativo y se reportó en 1.37. Otro estudio que encontré que comparó la glucosa, los parámetros de glucosa en ayuno y los niveles de hemoglobina glucosilada para predecir el desarrollo de hipertensión arterial, encontraron que en el modelo de regresión logística sin ajuste, el OR de glucosa en ayuno fue de 2.35 y de hemoglobina glucosilada de 1.57. Ya al momento de que hicieron el ajuste del modelo por género, edad e índice de masa corporal, siguió teniendo significancia el OR para glucosa en ayuno.
Sin embargo, ya hemoglobina glucosilada ya no era predictora para desarrollar hipertensión arterial. Entonces, aquí en la siguiente gráfica puse, digo, en la siguiente diapositiva puse la gráfica. Entonces, si ustedes observan, prácticamente la glucosa, los parámetros de glucosa son los únicos OR que no tocan la unidad. Entonces, son los que tuvieron mejor desempeño para predecir hipertensión arterial en este estudio que se realizó. Em, no encontré ya casi mucho para establecer la fisiopatología de cómo es que la resistencia a la insulina, causa este riesgo para enfermedad cardiovascular, pero la mayoría de los artículos que revisé inicialmente cuando hice mi marco teórico, pues establecían que prácticamente la resistencia a la insulina donde actúa es a nivel del daño endotelial. Entonces, por eso se cree que es entre comillas, el factor de riesgo individualmente más importante para enfermedad cardiovascular. Ya se había establecido anteriormente que el índice triglicéridos glucosa podía utilizarse como un marcador para enfermedad cardiovascular. De hecho, en este artículo, que se publicó en el 2022, ellos establecieron que el índice triglicéridos glucosa podía ser un marcador subrogado para identificar resistencia a la insulina y que sobre todo pues era un marcador de fácil acceso en el primer nivel de atención. Entonces, en mi rebúsqueda encontré otro artículo donde asociaron el índice de triglicéridos glucosa para enfermedad cardiovascular en gente joven y gente de mediana edad. Su objetivo era evaluar la relación entre el índice de triglicéridos glucosa y eventos cardiovasculares, así como la mortalidad por todas las causas en pacientes jóvenes y en pacientes de mediana edad, pero aquí lo estratificaron por índice de masa corporal. Entonces, ellos tuvieron una mediana de seguimiento de 123 meses y se dieron cuenta que los pacientes con índice de triglicéridos glucosa alto, el corte lo hicieron en 8,4, es decir, hicieron dos grupos para el índice de triglicéridos glucosa menor a 8,4 y mayor a 8,4. Entonces, ellos se dieron cuenta que los que tenían el índice de triglicéridos glucosa arriba de 8,4 tenían un riesgo cardiovascular de 63% más alto y la mortalidad por todas las causas fue de 32%. Y aunque se comparó este modelo, digo, se ajustó este modelo por sexo, tabaquismo y edad, aún siguió siendo significativo. De los factores de riesgo que ya había puesto anteriormente, que tienen que ver con pues de los estilos de vida sedentarios, realmente ya no encontré mucho. Sigo buscando, pero no encontré ya algo diferente a lo que ya se había establecido, que los estilos de vida no saludables, perdón, se asocian a mayor riesgo cardiovascular o al desarrollo de factores de riesgos cardiovasculares. Y ahora, en cuanto a el reporte de lo que ha reportado la INEGI, de qué tanto de nuestra población es físicamente activa, en el reporte que ellos sacaron del 2021 al 2022, ellos comentaban que el 60,4 de la población de 18 años o más, pues era físicamente inactiva. Ya en el reporte del 2023 establecieron que nuestra población físicamente activa era del 39,8% en la población de 18 años y más, y esto solamente se reportó en áreas urbanas. Sin embargo, en el 2022 era de 42,1, o sea, sí tuvimos una disminución de la población que es físicamente activa. Y en relación a la asociación o la relación entre la actividad física y la condición física, pues obviamente ya estaba escrito bueno, ya se había reportado que la actividad física no se asociaba a ningún perfil cardiovascular saludable, pero sí la condición física a un mejor perfil cardiovascular. Entonces, esto fue algo que reportó una corte prospectiva que se hizo en Alemania, pero esto lo reportaban desde el 2002 y al momento de que compararon cuál era el mejor predictor para enfermedad cardiovascular, si la actividad física o la condición física, en este estudio que hicieron desde el 2002,
ellos encontraron que el mejor predictor pues era la condición física y sobre todo que el consumo máximo de oxígeno arriba del 40%, el consumo, bueno, el punto más alto del consumo máximo de oxígeno predecía un 40% menos de riesgo cardiovascular. Y el último estudio que encontré, la verdad es que no he encontrado mucho en adultos, estoy encontrando muchas cosas de condición física y parámetros cardiovasculares, pero en niños. Entonces, por ejemplo, este fue un estudio transversal donde evaluaron condición física y riesgo cardiometabólico. Entonces, el objetivo fue determinar la relación entre el riesgo cardiometabólico a través de la condición física individual y combinada. Aquí esto hace referencia a que hicieron dos grupos, pacientes que tenían condición física alta, baja y pacientes que bueno, que eran obesos o que tenían un homopeso, es decir, hicieron la clasificación a partir del índice de masa corporal. Entonces, aquí algo que me llamó mucho la atención es que ellos midieron la aptitud o la condición física, a partir del consumo máximo de oxígeno y la compararon con la marcha, con la caminata de los 6 minutos. Entonces, ellos establecieron el riesgo cardiometabólico a partir de la suma del Z-score de los parámetros que midieron, que en este caso fue glucosa sérica, triglicéridos, lipoproteína de alta densidad, insulina y relación cintura-cadera. Entonces, ¿qué fue lo que ellos encontraron? Esta gráfica se las puse porque de todo el artículo es lo más representativo y lo que pues va referente a lo que yo estoy buscando. Entonces, vean, los pacientes con baja condición física pero que tienen un índice de masa corporal, pues son los que presentan el riesgo cardiovascular más alto, que es esta barra en rojo que ven. Ahora, si comparamos a los pacientes que tienen una alta condición física, pero también están en un IMC de obesidad, tienen igual un riesgo cardiovascular no tan alto comparado con los pacientes que tienen baja condición física. Y esto es algo que ya estoy pues viendo en mis resultados. De todas las variables que incluí, lo que más está impactando es el índice de masa corporal. Entonces, esto es algo que coincide con este estudio que encontré, pero es un estudio que se hizo en niños, no en adultos como yo lo estoy haciendo. Y, por ejemplo, si es un paciente que tiene mala condición física o baja condición física, pero tiene un índice de masa corporal bajo, es decir, sano, no es un paciente obeso, pues no tiene riesgo cardiovascular, bueno, riesgo cardiometabólico. Y si es una condición física alta y también es un paciente con un normopeso, pues tampoco tiene riesgo cardiovascular. Entonces, pues prácticamente lo que está determinando la condición física es el índice de masa corporal y es uno de los factores de riesgo cardiometabólico que se ha estado relacionando en niños y es algo que yo estoy encontrando en mis análisis que estoy haciendo de mis resultados. Em, el otro artículo que encontré igual fue en niños, pero eh, Mm, algo de lo que me estoy cuestionando es por qué no hay asociación en los otros parámetros cardiometabólicos que estoy estudiando, porque en un principio la condición física sí se había asociado a un mayor riesgo cardiovascular, pero creo que lo que yo no tomé en cuenta es que esta condición física se midió en pacientes que por su estado basal presentaban un mayor riesgo cardiovascular. Y por ejemplo, esto lo comprobé con este estudio que hicieron, donde compararon la caminata de 6 minutos como predictor para condición física en niños sobrevivientes de cáncer. Entonces, ¿qué fue lo que ellos, bueno, el objetivo de ellos fue predecir la aptitud cardiorrespiratoria mediante el desarrollo de un algoritmo sencillo y establecer puntos de corte para identificar las zonas de riesgo cardiovascular de los sobrevivientes. Entonces, aquí hicieron ambas cosas. Midieron condición física con el consumo máximo de oxígeno y hicieron la correlación con la caminata de 6 minutos. Entonces, ellos elaboraron un modelo de regresión lineal y observaron que la condición física se relacionó con la relación cintura-cadera, con la edad, el sexo, y fueron los mejores predictores para el consumo máximo de oxígeno tuvieron una correlación de 0,79 y la R cuadrada fue de 0,62. Entonces, pues no es nada despreciable esta R cuadrada que encontraron. Referente al sexo, igual tuvieron correlación, pero fue una correlación negativa. Este,
tanto en sexo, índice de masa corporal y relación en cintura-cadera. Entonces, esto igual es algo que coincide con lo que yo estoy encontrando. Por ejemplo, las mujeres pues son las que recorren menos metros o menos distancia en metros. El índice de masa corporal tiene una correlación negativa, es decir, entre más gordito esté mi paciente, menos metros va a alcanzar en la caminata. Y yo no medí relación cintura-cadera, pero medí perímetro abdominal, que la interpreté como obesidad abdominal. Y también pacientes que son muy gorditos, es decir, que tienen obesidad abdominal, también son pacientes que recorrieron metros en la caminata de 6 minutos. Ellos, pues igual establecieron como un punto de corte a través de una curva de Rock para ver a partir de qué milímetros por kilogramo por minuto el consumo máximo de oxígeno era factor de riesgo para enfermedad cardiovascular. Y tuvieron 2 puntos, porque como ya les he explicado, los metros que alcanza una mujer, que los metros que alcanza un hombre no son lo mismo. Entonces ellos establecieron 2 curvas, una para hombres y una para mujeres. Entonces se dieron cuenta que para los hombres es de 39,8 mililitros por kilogramo por minuto y para el caso de las mujeres 33,5 mililitros por kilogramo por minuto. Y pues hasta ahorita es lo que he encontrado referente a mi desenlace. Lo que había encontrado era que, por ejemplo, el ejercicio de alta intensidad por intervalos cortos, que es el conocido ejercicio cardio HIIT, es el que más asociado con aumento de la condición física. Pero, por ejemplo, en este artículo que encontré, se dieron cuenta que sí, en efecto, aumentaba la condición física y que disminuía la presión arterial con una diferencia de medias de 0,64. En este estudio, el índice de masa corporal, el porcentaje de grasa corporal, el porcentaje de masa muscular, la grasa abdominal, presión arterial diastólica, triglicéridos, colesterol total, glucosa, insulina, sangre, y ellos midieron resistencia a la insulina, pero con Jomair. Sin embargo, ellos no encontraron diferencias en estos grupos. Luego, otro estudio que encontré, en donde compararon igual, y ejercicio de alta intensidad, pero comparado con el de moderada intensidad, ellos encontraron diferencias en el índice de masa corporal y en la presión arterial. Entonces, yo cuando leí este artículo, yo esperaba encontrar diferencias en el índice de masa corporal y en la presión arterial sistólica. Sin embargo, en el único, bueno, de estos dos que ellos encontraron, yo solamente estoy encontrando diferencias en el índice de masa corporal y no hay diferencias para la presión arterial sistólica ni la presión arterial diastólica. Y de los otros estudios que revisé ahorita, mm, hay un estudio que evaluó la asociación de factores de riesgo cardiovascular modificables y la capacidad cardiovascular en población universitaria. Ellos, su grupo de edad fue de 18 a 29 años de edad. Entonces, su objetivo fue identificar el nivel de riesgo cardiovascular que presentaron estos estudiantes y establecer la asociación con factores de riesgo cardiovascular modificables con la capacidad cardiovascular o la condición física determinada mediante la caminata de 6 minutos. Entonces, algo que igual llama mucho la atención, esto me parece que fue este, ay, no me acuerdo si fue en Perú, pero fue un país de Latinoamérica. Entonces, algo que me llamó mucho la atención es que por lo menos el 93% de esta población presentó al menos un factor de riesgo cardiovascular modificable. El alcohol fue lo más frecuente y le siguió el sedentarismo. 62% presentaron riesgo cardiovascular moderado y la correlación del riesgo cardiovascular y el consumo máximo de oxígeno fue una correlación de 0,20, o sea, prácticamente pues no hay una correlación buena. Y la relación fue estadísticamente significativa entre el nivel de actividad física y el consumo máximo de oxígeno. Entonces, como que ahí no concuerdan los resultados que yo había buscado anteriormente, donde se establecía que la condición física sí tenía una buena correlación con el riesgo cardiovascular. Y otro estudio, este estudio que se lo titularon Prueba de caminata de 6 minutos del sujeto normal a la obesidad mórbida,
fue un estudio que se llevó aquí a cabo en la Ciudad de México. Lo llevaron a cabo en el Hospital de Cardiología del siglo XXI. Entonces, lo que me llamó mucho la atención es que ellos querían describir el comportamiento de la caminata de 6 minutos en sujetos con índice de masa corporal normal y pacientes con obesidad mórbida. Entonces, algo que pues me va a servir más adelante para mi discusión de mis resultados es que, por ejemplo, miren, el índice de masa corporal normal, los que están en negro son los hombres, los que están en rosa son las mujeres. Entonces, ellos, por ejemplo, tuvieron una media de 483 en hombres y 449. Entonces, igual aquí la misma comportamiento en cuanto a las diferencias de metros entre hombres y mujeres es algo que se está observando en este estudio que ellos hicieron y que igual fue en población mexicana. Y, por ejemplo, ya a partir del sobrepeso, me empieza a haber una disminución en los metros recorridos en la caminata de 6 minutos. Entonces, pacientes con sobrepeso, en el caso de los hombres, recorrieron 471 y en el caso de las mujeres 441. Y a partir de la obesidad fueron 455 y en hombres y 421 en mujeres. Pero hay algo que llamó mucho la atención. Vean la media del peso normal, que es de 483, y la media de la obesidad mórbida, es decir, a partir de un IMC de 40. Entonces, lo que ellos concluyen al final, bueno, antes de eso, la correlación entre índice de masa corporal y metros fue de 0,44. Entonces tampoco es tan buena, pero solo estamos evaluando una variable ahí. Y ellos concluyen al final que los metros caminados en la caminata de 6 minutos disminuyen conforme incrementa el índice de masa corporal. Y es decir, que aquellos pacientes que tengan un IMC arriba de 40 no es una prueba tan factible para evaluar la condición física, porque si hay una disminución muy importante. Y ellos igual concluyen que el sexo masculino caminó más metros en todas las categorías. Y esto es algo que ya se había reportado en otros estudios que se habían hecho en países de Europa. Entonces eso no ha cambiado. Ahora, ujú. Este estudio está muy bonito, se parece igual mucho a lo que estoy haciendo. Se llama Asociación entre la aptitud cardiorrespiratoria y los factores de riesgo cardiometabólicos en niños y adolescentes brasileños. Igual, ellos igual se enfocaron mucho en estratificar su población en los parámetros de obesidad, es decir, pacientes que están obesos, pacientes que no están obesos. Pero igual, o sea, son niños. Yo no he encontrado nada en nuestra población, ni, por ejemplo, nada en las plataformas de PubMed donde hayan hecho este tipo de comparaciones en adultos. Sí lo he encontrado en niños, pero en adultos no. Entonces, vean, aquí el índice de masa corporal no tiene una buena relación referente bueno, primero, el objetivo fue evaluar el papel mediador de los diferentes parámetros de obesidad en la asociación entre condición física y los factores de riesgo cardiometabólicos en niños y adolescentes con peso normal y sobrepeso. Entonces, la condición física la midieron a través de la caminata de 6 minutos. El grupo de edad fue de 7 a 14 años y el riesgo cardiometabólico se calculó a partir de la puntuación sumando los Z-score de las variables que ellos estudiaron. En este caso, ellos estudiaron la presión arterial sistólica, presión arterial diastólica, glucosa, colesterol, colesterol de alta densidad y triglicéridos. ¿Qué fue lo que ellos encontraron? Entonces, ellos igual algo que me gustó mucho fue porque ellos estratificaron igual por sexo, es decir, niñas y niños. Entonces, por ejemplo, en el caso de las mujeres, el índice de masa corporal tiene una correlación negativa en el caso de la condición física. Entonces, vean, no, perdónenme, en el caso del riesgo cardiometabólico, que es de 0,17 y tiene una significancia estadística, pero en el caso de condición física no hay ninguna correlación. Entonces, creo que algo de lo que no tomé en cuenta en mi estudio es que la población donde se evaluó condición física y asociación con riesgo cardiovascular eran pacientes que ya tenían o eran pacientes con cáncer
o eran pacientes con alguna enfermedad cardiovascular o eran pacientes posinfartados en los cuales se hizo esta asociación. Lo que sí no se había hecho es la asociación entre la condición física mediante la caminata de 6 minutos y ver si la caminata de 6 minutos sí se relacionaba con estos parámetros cardiometabólicos. Pero lo que llama la atención es que en mujeres con peso normal no hay una correlación. Ahora, pero ¿qué pasa con aquellas mujeres que tienen sobrepeso u obesidad? Sí existe una correlación tanto en el riesgo cardiometabólico como en la condición física. Y si nos vamos a los hombres, igual hay una asociación en los pacientes que tienen normopeso solamente en el riesgo cardiometabólico, pero en la condición física no. Y sin embargo, ya cuando nos pasamos a los pacientes que tienen sobrepeso u obesidad, existe correlación entre ambos parámetros, es decir, entre el riesgo cardiometabólico y la condición física. Entonces, esto sí es lo que yo he encontrado en adultos también. Ahora, ¿qué pasa con el perímetro de cintura? Igual sucede, tiene el mismo comportamiento. O sea, en pacientes que tengan normopeso, no se correlaciona con la condición física. Pero en pacientes que sí tienen sobrepeso, ambos parámetros se correlacionan, es decir, si hay una correlación con la condición física, tanto en hombres como en mujeres. Y lo mismo se puede observar en el porcentaje de grasa corporal. Entonces, estos tres parámetros sí es algo que yo evalué en mi estudio y que sí se ha observado que existe correlación entre la condición física y estos parámetros cardiometabólicos. Entonces, bueno, es todo lo que llevo de lo que he revisado hasta ahorita, pero pues prácticamente estudios en adultos yo no he encontrado más estudios en niños. No sé si tengan alguna sugerencia, algún comentario. O sea, como que en conclusión, o El tuyo sea, va a ser el primer artículo. si estás delgado, no importa tanto tu actividad física, sino más bien como el índice de masa corporal, ¿no? Tanto como para digamos, la resistencia a la actividad, condición física, que le llaman Ajá. ahí, pero también para el riesgo cardiovascular, ¿no? Ajá, O sea que a lo mejor sí la obesidad central y es todas sus como, cosas inflamatorias es como lo ajá. definitorio. Entonces, por ejemplo, se había Ujú, establecido la relación, ¿no? O sea, que el paciente gordito es un paciente que probablemente tenga resistencia a la insulina. Pero, por ejemplo, pacientes que tienen normopeso, en ese estudio que encontré en niños, pues ya son pacientes que están empezando a tener aumento en el riesgo cardiometabólico y disminución en la condición física. Entonces, probablemente lo que tengamos que hacer en nuestro país es, pues, empezar a incidir, o sea, como que nadie voltea a ver al sobrepeso y la obesidad, pero son, hasta ahorita, creo que los factores de riesgo cardiovascular que podrían modificar mucho el grado en el que el paciente va a presentar este riesgo cardiovascular, porque no sé si se acuerdan de la tablita, los gráficos que les enseñé, pero pues el mayor riesgo cardiovascular es la diabetes, pero prácticamente pues, ya tuvo que pasar todo para que ese paciente se hiciera diabético. Entonces ese paciente sí o sí se va a morir de algo de diabetes o se va a morir de un infarto cerebral o de un infarto al corazón. ujú. Yo, O sea Julie, que habría que estar flacos todos. bueno, del artículo que decía Ujú, ejercicio de moderada intensidad ujú, versus el de alta intensidad, mencionaba algo sobre, por ejemplo, si había comorbilidades previas, porque no sé, yo no me aventuraría a dejarle a un paciente que en su vida ha hecho ejercicio, a dejarle ya una actividad de alta intensidad, pero lo que yo sí he visto en pacientes que tengo en la consulta es Ujú, que los que llevo de primero, como baja intensidad a moderada, pero ya que toleran la moderada y los elevo a la alta intensidad, por ejemplo, en pacientes con hipertrigliceridemia, no sé, de 900 o de incluso de 600, ujú, o sea, sí han logrado bajar hasta 200 o hasta 186, pero hablamos de ejercicio de 30 minutos diarios, de alta intensidad. Y ya, o sea, eso les vuelo yo las estatinas y el besafibrato, pero, o sea, sí hablamos de que es como gradual, pero no sé si en ese artículo, que
Ese artículo que les mostré era en Ajá, pacientes jóvenes y aparentemente sanos, o sea, no no. tenían ninguna comorbilidad. Por Ah, eso es que no, por ejemplo, si se dieron cuenta, uno sí mostraba asociación en que el cardio-hit aumentaba el consumo máximo de oxígeno y solo se veía diferencia creo que en el índice de masa corporal, pero nada más. Y ya después cuando comparan el ejercicio de alta intensidad con el de moderada intensidad, ah, encontraron que igual aumentaba condición física, pero ya asociaron más parámetros cardiometabólicos. Ahí sí no me acuerdo si había pacientes con alguna enfermedad de base, pero probablemente sí, por lo que ahorita he estado buscando, que prácticamente sí, o sea, en efecto la condición física se correlaciona con mayor riesgo cardiovascular, pero los parámetros cardiometabólicos, sobre todo bioquímicos, son los que se van a asociar más en aquellos pacientes que ya tengan pues una enfermedad de base. Porque, por ejemplo, ahorita de lo que llevo del análisis de mis resultados, la glucosa, los triglicéridos, ni siquiera el índice de triglicéridos glucosa se relaciona con la condición física. ujú, ok. No sé si alguien más tenga algún otro comentario o ya. Ah. Hola, yo doctora Yolín. Sí, Pues en esta rebúsqueda le fue más fácil, ¿qué experiencia tuvo? Porque, digo, yo creo que ya iba muy específico a buscar como los resultados, pero también en el transcurso dijo, híjole, si hubiera hecho esto desde el principio, ¿me hubiera modificado algo? ¿O cómo le fue en esta rebúsqueda? pues ya fue más sencilla. La verdad es que al principio cuando empecé a hacer mi marco teórico fue muy difícil, me desesperé en algún momento porque no encontraba mucha información de la caminata de 6 minutos y la relación con los parámetros cardiometabólicos. Y ahorita que ya volví a hacer mi rebúsqueda, por lo menos de lo que he buscado, tampoco lo he encontrado en adultos, solamente he encontrado estudios en niños, pero sí ya fue más sencilla porque ya solo me enfoqué en cosas claves del estado basal, de la maniobra y el desenlace. Entonces eso hizo que ya al momento de hacer la rebúsqueda fuera ya más directo a lo que quería yo encontrar. Y sobre todo creo que lo que me ayudó es que ya tengo, o sea, yo ya terminé mi muestra, ya hice mis modelos de regresión lineal y entonces pues ya tenía como establecido lo que no me cuadraba, ¿no? O sea, porque este artículo dice que la presión arterial sistólica, la presión arterial diastólica sí se correlacionan con la caminata de 6 minutos y por qué yo no la encontré. Entonces, pues sí, ya fue más, dirigida y, pues creo que lo que más impactó en mi muestra es que yo tengo muchas mujeres, prácticamente el 80% de mi muestra son mujeres. No sé si se vaya a hacer un análisis por sexo, pero no creo porque mi muestra no la calculé para hacer un análisis así. Yo nada más la calculé con diferencias de media y lo hice referente al índice de masa corporal, que eso sí yo lo encontré en mi estudio. Ujú. Gracias. Sí, doctora, no, gracias a usted. Eres nuestro orgullo, Yuli. No, doctora, no he estado trabajando muy bien. Hace rato me estaba quedando dormida en la clase de la doctora. Soy tu fan, Yuli. Mm. Muchas felicidades, Yulín. ¿Ya dejaste de grabar, va? No, Ah, no, no, bueno, no. No, porque ya vas bien adelantada, Yulín. O sea, déjenle muy pongo. bien. Ya es harina de otro costal.